Mis amados hermanos, estamos en un estudio de las Escrituras que ya hemos llevado por 3 semanas. Esta sería la 4ª semana de este estudio. Estamos mirando, estamos viendo hacia el ministerio de Jesús. Ha sido muy interesante que ya hayamos podido estudiar 3 de los 4 énfasis cardinales o más importantes, más relevantes de lo que nosotros llamamos evangelio cuadrangular. Tiene que ver este evangelio con el ministerio de Jesucristo. Cuando nosotros como misión fuimos llamados cuadrangulares, es porque teníamos una estructura de enseñanza que se basaba en ver estos 4 aspectos en el ministerio de Jesús. Entonces, por eso nos llamaron cuadrangulares y nos quedamos cuadrangulares y ahora somos cuadrangulares por predicar de estas 4 fases del ministerio o del servicio de Jesús. Son aspectos que tratan con asuntos que hoy estamos experimentando. Lo que ya hemos visto, estas 3 anteriores estudios de las 3 semanas que ya pasaron, pues son aspectos que aún nosotros estamos experimentando. Jesús hoy está salvando a los pecadores y los está también añadiendo a su iglesia. Él sigue siendo el que salva. Jesús es quien salva. Amén. Jesús es quien salva. Pero también Jesús hoy está bautizando con su Espíritu Santo a todos aquellos que confían en Él, porque necesitamos este poder. Y innumerables creyentes son llenos de su Espíritu por primera vez en todas partes del mundo, pero cada uno de los que hemos ya sido llenos todos los días tenemos oportunidad para recibir más y más de su Espíritu. Todos los días necesitamos ser llenos, bautizados. Necesitamos ser inundados del poder de Dios, y eso es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y Jesús, sin lugar a dudas, sigue manteniendo su poder sanador sobre todos los que creen. El poder sanador de Jesús que obra en cada área de nuestras vidas, físicamente, emocionalmente, en nuestras emociones, es decir, y Él obra también en nuestro espíritu, Él obra en nuestras mentes, Él obra en nuestras relaciones, Él obra en nuestras finanzas. Él quiere sanar todo lo que hay en nosotros. El Señor ministra, nos sirve. El Señor nos ministra constantemente hoy en día como Salvador, como bautizador y como sanador. Él lo hace. Pero Él todavía no ha comenzado su carrera como el Rey que viene. Y esto es lo que nosotros vamos a estar mirando hoy, porque Él vendrá, Él lo hará. Y la palabra de Dios nos quiere animar hoy como creyentes a que nosotros esperemos su venida, y va a ser muy pronto. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a esta escritura de Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Es la escritura que vamos a declarar todos juntos en esta mañana. Lea conmigo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aleluya. Hermanos, tenemos una verdad que queremos experimentar, que queremos afirmar. Algunos de ustedes conocen muy bien esta verdad, pero estas son principios fundamentales de nuestra fe que necesitamos estar repasando. Por eso estamos en estos temas. Esto es algo fundamental que tú necesitas si tú eres un verdadero creyente en Jesucristo. Es decir, si tú eres verdaderamente un cristiano bíblico, carismático, con los dones del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo. Si tú eres un pentecostal, alguien que cree realmente en la visitación de parte de Dios, si tú necesitas reconocer bien
estas doctrinas que estamos nosotros repasando. Entonces, la verdad central de hoy está ahí en ese recuadro, en sus boletines, y dice: la fe cristiana no solo se fundamenta en sucesos ya acontecidos en la historia de la humanidad, sino que también mantiene una mirada puesta en el futuro, esperando el retorno del Salvador. Entonces todos tenemos esta esperanza. Todo aquel que es verdaderamente un creyente en Jesucristo tiene esta esperanza. Pero tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Por qué se fue Jesús? ¿Realmente regresará nuevamente? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué es tan importante el retorno del Señor? Bueno, el retorno del Señor va a ser, cuando eso suceda, hermano, va a ser la más grande noticia de la historia. Esa va a ser la bomba que realmente va a levantar la atención en todo el mundo. No hay duda ninguna de que el Señor Jesús va a venir otra vez. Los ángeles lo anunciaron, las profecías lo profetizaron, Cristo mismo lo prometió y créeme, Dios lo está garantizando. Tenemos la garantía de Dios que esto va a suceder. Nosotros reconocemos que el orden actual de las cosas no va a permanecer. Realmente va a haber un final. Nosotros sabemos eso, aunque nos cuesta trabajo enfrentar esa idea. Pero también nosotros sabemos que el Señor habrá de regresar a esta tierra para reinar. Ahora, varias cosas nos llevan a hacer esta afirmación acerca del regreso de nuestro Señor. La primera es la palabra profética, ya que Dios lo reveló. La palabra profética de Dios lo revela. Tenemos esa palabra profética. Y en la palabra profética Dios nos revela todas estas cosas. Las profecías antiguas declararon con mucha audacia, con mucho valor, con mucho denuedo, con mucha sabiduría, hace muchos siglos, antes de que realmente sucediera aquel acontecimiento. Las profecías profetizaron que Cristo vendría al mundo como un bebé humilde, hablando de la primera venida de Jesús. Miqueas, por ejemplo, predijo que ese niño nacería en esa población de Belén, que no tenía ninguna significancia, que no tenía ninguna importancia. El profeta Isaías, él vaticinó que su madre sería una virgen. Y los profetas con exactitud anunciaron muchos aspectos del ministerio de Jesús, muchos aspectos de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Y esas escrituras hasta dieron el tiempo de su muerte. Y todas esas cosas sucedieron exactamente como dijeron las escrituras. Todo eso sucedió de manera exacta. Ahora, lo que nosotros tenemos que notar es que esas mismas profecías que afirmaron que Jesús vendría la primera vez para dar su vida en rescate por la humanidad, en rescate por muchos, también declararon que Él vendría nuevamente. Pero esta vez, esta segunda vez, Él viene para ser revelado en gloria. Viene para ser revelado en gloria. Ahora, puesto que estas profecías estuvieron correctas para la primera venida, usted puede estar completamente seguro que también están correctas para lo que dice acerca de la segunda venida. El segundo punto que quiero que veamos es que Jesús mismo anunció su partida, pero también Él anunció su regreso. Él mismo anunció su regreso. Ahí está en forma de pregunta, pero yo creo que debía haberlo puesto como una afirmación, ¿verdad? Jesús mismo anunció su regreso. Él anunció que se iba, pero también anunció que regresaría. Cuando Jesús anunció a sus discípulos que
que pronto iba a partir de este mundo, pues los discípulos lógicamente se pusieron muy tristes porque habían hecho un cambio. Jesús había cambiado completamente sus vidas, sus existencias. No querían desprenderse de Jesús, se pusieron tristes, no podían entender por qué Él los dejaba. Pero no era que Él los estuviera dejando completamente, era una transición en nuestras vidas como creyentes. Hay muchas transiciones que nosotros tenemos que atravesar. Y a veces nosotros no nos gustan esas transiciones porque estamos cómodos con lo que hay. Y créame, cuando Dios permite una transición en nuestras vidas, es para algo mejor. Van a venir transiciones también para nosotros hoy. Van a venir transiciones para nosotros en el próximo futuro. Usted no tema a eso, porque si Dios nos pone a hacer un cambio, una transición, es porque Él nos quiere dar algo mejor. ¿Sabes que el Señor les explicó la razón por la cual Él tenía que irse? Por una parte, Él iba a prepararles un lugar en donde ellos pudieran morar para siempre. Es lo que dice Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, que está ahí en la pantalla. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, dice, vendré otra vez, diga eso, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora, ese propósito está bien claro, pero había otro segundo propósito. El mismo Espíritu que Jesús había recibido iba a ser derramado sobre también sus discípulos. Es una experiencia maravillosa. Pero aquí se nos aclara que esa experiencia solamente podía suceder si Él se iba. Porque solamente Él podía enviar al Espíritu Santo. Solamente Él. Entonces Él tenía que irse para enviar al Espíritu Santo. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad. Esas son palabras de Jesús. Está diciendo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. En cada una de las transiciones de nuestra vida, esto es lo que nosotros tenemos que tener presente. Si el Señor permite una transición en nuestras vidas, dice el Señor, eso les conviene. Eso les conviene. Y aquí dice, si yo me voy, yo voy a enviar al Consolador. Ahora, la razón por la cual Él deseaba que sus discípulos recibieran el Espíritu Santo era porque Él tenía una tarea de mucha importancia que ellos debían realizar. Jesús sabía que para que ellos pudieran hacer esa tarea no les bastaba su fuerza humana, su sabiduría humana, sus recursos humanos. Él había pasado por lo mismo, Él se había hecho hombre, pero Él había necesitado del poder del cielo para realizar el trabajo que el Señor le había pedido que viniera a hacer. Y el trabajo que Él tenía para ellos era que evangelizaran a las naciones hasta lo último de la tierra. En Marcos 16, 15, 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, para ejercitar esta obra o para ejercer esta obra, ellos iban a necesitar tener ese poder, o sea, un equipamiento especial. Sin embargo, los discípulos andaban un poco confundidos, porque ellos estaban pensando en un asunto completamente diferente. El Señor les estaba hablando de algo que era el deseo que había en su corazón y lo que Él tenía como el plan divino para ellos, pero ellos estaban siempre buscando cómo se iba a realizar el plan que ellos tenían para el Mesías cuando viniera. A veces nosotros como que queremos dictarle nuestro plan a Dios.
Y queremos que Dios nos visite para que Él haga lo que nosotros pensamos que debe ser hecho. Pero el Señor tiene mejores planes para nosotros. Y tenemos que, por eso, tener discernimiento. Lo que ellos querían saber era, bueno, te vas, pero ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a regresar, Jesús? Y cuando regreses, Jesús, tú vas a poner en rigor tu reino. Esta es una conversación que tiene lugar cuando Él ya ha resucitado. En Hechos, capítulo 1, versículo 6, están diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están pensando, Señor, ¿nos vas a quitar a estos romanos de encima de nosotros? Si pueden poner Hechos 1:6 sería bueno. ¿Ya está 1:6? Hechos 1:6. Bueno, me lo comí. No importa. Pero lo importante es que esto fue lo que el Señor dijo. Y también, bueno, creo que eso tampoco lo puse ahí, pero el Señor tuvo una respuesta para esto. El Señor tuvo una respuesta. El Señor lo que les dijo fue, miren, no les toca a ustedes saber los tiempos, no les importa realmente tampoco cuándo va a ser la ocasión en que el Padre tiene en su potestad. Eso es solamente para Él. Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y van a recibir ese poder para que ustedes puedan ser testigos. Y hablamos de eso, ¿verdad? En los días pasados. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, lo maravilloso aquí es que cuando el Señor termina de hablar en este pasaje que nosotros leímos de Hechos 1, versículo 9, que es lo que sigue ahí a esta respuesta, leímos que Él asciende al cielo, Él se levanta y una nube lo recibe y esa nube no les deja ver, no deja que la gente les siga viendo. Pero luego aconteció otra cosa, leímos también. ¿Qué fue lo que aconteció? Mientras ellos estaban mirando todavía al cielo, vienen dos varones. Dice que estaban vestidos de blanco y aparecieron allí y les dijeron, Galileos, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y esto es el enfoque que nosotros tenemos para hoy. En otras palabras, Jesús regresaría a la tierra en la misma forma en que Él se fue. Pero aquí el punto es que los discípulos esperaban que Jesús regresaría en cortito tiempo, que eso iba a ser en unos días o quizás unas semanas. Pero el Señor pensaba otras cosas. El Señor estaba pensando de otra manera. El Señor tenía una tarea para que ellos ejecutaran. Ellos tenían que llevar el evangelio a toda criatura. Tenían que ir predicando a todas las naciones. Mateo 28:20 también dice, y tampoco está ahí en las notas, pero Mateo 28:20 dice que debían ir y enseñar a la gente a guardar todas las cosas que Él les había mandado o enseñado. Y les dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ustedes van a hacer eso, pero ustedes mientras están haciendo eso, yo voy a estar con ustedes. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y lo que Él nos ha pedido hacer, Dios siempre está con nosotros, mi amado hermano. Los apóstoles comenzaron su ministerio en Jerusalén. De allí fueron a Samaria. Después fueron llevando la palabra hasta los confines de la tierra. Antes de que Jesús pudiera regresar, ellos deberían cumplir con esta gran comisión. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, solamente entonces vendrá el fin. La tercera cosa que quiero que veamos es que Jesús está preparando su regreso. Jesús está preparando su regreso. La razón
para todo lo que nosotros hemos estado hablando en estos momentos es que el Señor ha seleccionado a un pueblo escogido. Él ya ha seleccionado a un pueblo escogido. A partir de los discípulos, Él está levantando un pueblo que tú conoces como la iglesia del Señor, que es sencillamente la iglesia, es el conjunto de los santos que serán la esposa del Cordero. Y hay una historia que Él mismo contó. Esas historias que nosotros llamamos parábolas, que nos dan la idea, que nos dan el retrato, que nos dan la imagen de lo que es el reino de los cielos, de lo que es lo que nos espera a cada uno de nosotros los creyentes. Y en Mateo 25 nosotros tenemos esa historia que es un poco larga quizás, pero muy interesante. Y yo quiero leer esa historia para ustedes, por favor, pongan atención a esta historia, preciosísima. Pero pongan no solamente atención con su mente, hágalo también con su corazón. Estas son las palabras de Jesús. Él dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hay mucho simbolismo aquí, no tenemos todo el tiempo para explicar exactamente todo lo que es el símbolo de esta parábola, pero recuerde, se está hablando de lo que es el reino de los cielos, lo que nos espera. Y cuando él habla de 10 vírgenes, ahí estamos nosotros representados, todos los creyentes, todos los que nosotros nos hemos manifestado como seguidores. Y hay algunos los cristianos, algunos que están dispuestos, ¿no es cierto?, para recibir al novio que es Jesús. Pero aquí solamente dice que la mitad eran prudentes y que las otras mitad son insensatos. Está hablando de la iglesia. Y los insensatos no tienen consigo aceite, presencia del Espíritu Santo, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero el cristiano prudente sí en su vasija tiene ese aceite. Dice el versículo 5, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hay personas que piensan que van a ser salvas con el poder, la unción de otros, y se van a agarrar ahí del pastor o de la viejita que ayuna, o yo no sé de quién, del hermano que anda así orando y todo, pero ya no es el tiempo. Dice el versículo 9, pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y compran y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Versículo 11 dice, después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay muchos como estas vírgenes que andan diciendo, yo después me preparo. Yo después voy a buscar lo de Dios. Yo después voy a buscar el poder de Dios. Yo después voy a entregar mi vida a Dios. Después. Ahora, un encuentro de esta unión en Cristo con su esposa, de que habla este pasaje, esta parábola, nosotros lo encontramos en el libro de las Revelaciones, que es el libro de Apocalipsis. O sea, nos da una fotografía, un cuadro, una imagen de cómo va a ser eso en ese gran día. Y dice Apocalipsis 19, versículos 7 a 9, dice, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria,
porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. El ángel me dijo: escribe, felices, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Mis amados hermanos, hay trabajo que hacer antes de que este feliz suceso pueda acontecer. El mundo debe ser evangelizado. Sabemos que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Él no hace acepción de personas. Por lo tanto, esa esposa que se va a presentar delante de Él va a ser una esposa que va a venir de toda tribu y de toda nación. Esa esposa es el conjunto de los creyentes que vienen de toda lengua y nación. Las Escrituras presentan una escena de esa gran multitud compuesta de todas las gentes que están delante de Dios con palmas de victoria. Dice Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y al Cordero. Mi pregunta es: ¿has aceptado, amigo mío, este llamado para estar dentro de este número selecto cuando Él venga? Aleluya. Gracias por esos amenes. Pero si tú no andas seguro, andas callado. Si tú andas quizás temiendo que no estás preparado, no te atreves a decir un amén. Pero en Apocalipsis 22, 17, el Señor dice: vengo pronto. Dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito en este libro. Dichoso, feliz el que hace caso de este mensaje. Cuarto punto que quiero tratar: el momento de su venida. Surge otra pregunta. Si Jesús va a retornar a la tierra, ¿qué tan pronto va a venir? ¿Está el tiempo de su venida distante de años? ¿O será en un futuro cercano? Jesús dijo con respecto al momento de su regreso en Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Algunos comenzaron a pensar en el comienzo de la iglesia que el regreso de Jesús iba a ser en su generación. Pero muchas escrituras demuestran que el tiempo iba a ser prolongado. Tendría primero que darse en ciertos hechos en la humanidad. Permítanme leer algunas de estas escrituras. Segunda de Pedro 3, versículos 8 al 9 dice: pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios, la misericordia de Dios nos anda dando chance. Jesús también dijo en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
cuando el mensaje sea predicado en todo el mundo. Mateo 24, sigue diciendo, versículos 42 en adelante, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, aunque no sepan el día exacto ni la hora, sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oh, el Señor puede venir ahora mismo. El Señor puede venir y en unos minutos, en unas horas, y esta va a ser la última predicación que vas a escuchar. O puede todavía tardarse muchos años porque todavía nosotros no hemos hecho una tarea que nos corresponde hacer. Hay señales y quiero hablarles en este punto acerca de eso. Las señales de los últimos tiempos. No tengo tiempo para enseñar acerca de las señales, pero sí quiero decir algo en cuanto a las señales. O sea, para hablar de las señales tendríamos que hacer una conferencia de varios días. Pero quiero mencionar algo. Aunque nadie sabe la hora de la venida de Cristo, se dan estas señales por las cuales nosotros podemos reconocer la aparición de los últimos tiempos. En respuesta a esa pregunta hecha por algunos de los discípulos, Jesús reveló muchas señales y las encontramos en las Escrituras. Mateo 24, hay señales, Marcos 13, Lucas 21, o sea, todos los evangelios nos hablan acerca de esas señales. Algunas de estas señales iban a ocurrir y ocurrieron en el primer siglo. Algunas otras señales han venido apareciendo progresivamente durante la era de la iglesia, pero otras ocurrirán justo antes, durante su venida en poder y gloria. Justamente antes. Y se hablan de muchas cosas, y ustedes han oído de muchas de estas cosas, que la creación del Estado de Israel, que hay tiempos peligrosos que están acompañados de fenómenos naturales cada vez más frecuentes, y lo vivimos, lo estamos viviendo. Los fenómenos naturales no solamente son más frecuentes, sino cada vez son más desastrosos, más graves, más grandes. Se hablan también de cosas políticas como el levantamiento de una Rusia comunista, como una China comunista, como el armamento destructor que nosotros podemos ver en todas esas armas con las que naciones andan apuntando y amenazando a otras naciones, el arsenal moderno de guerra. Las escrituras hablan también acerca de ese progreso de la ciencia, del transporte, de las comunicaciones, pero no vamos a hablar de ninguna de esas señales hoy porque no tenemos el tiempo, pero ustedes saben que hay todo ese tipo de señales. Lo que yo sí quiero hablar un poquito es para que nosotros meditemos en por qué es tan importante para nosotros, por qué debe ser tan importante para cada uno de nosotros el retorno del Señor para la iglesia de hoy. ¿Por qué nosotros debemos estar pensando en eso? ¿Por qué nosotros debemos hacerlo con sumo cuidado? ¿Por qué debe ser importante? Hay 5 cosas a las que nos lleva la esperanza del retorno de Cristo. ¿Cuántos tienen su esperanza puesta en que Jesús viene por segunda vez? Bueno, cuando tú tienes la esperanza de la venida de Jesús por segunda vez, entonces lo que va a pasar con esa esperanza es que tú aprendes en esa esperanza a amar a los demás. La primera señal la cosa a la que nos lleva la esperanza del retorno de Cristo es a amarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13 dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Cuál es el deseo de Pablo para los tesalonicenses? Les dice: mire, mi deseo es que el Señor los haga crecer, los haga abundar en amor los unos para con los otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, si tenemos la esperanza puesta nosotros en la segunda venida del Señor, esto es lo que debemos estar haciendo, amándonos los unos a los otros. Tenemos otra meta antes de que el Señor venga, no solamente es la de predicar, sí, tenemos que predicar y tenemos que hacer conocer el Evangelio, pero recordar que este Evangelio que nosotros predicamos es un Evangelio de amor, del amor de Dios por la humanidad. Tenemos que presentarnos delante de Dios en unidad de amor los unos por los otros. Recuerden que es un mandamiento, el mandamiento de Jesús para nosotros es que nos amáramos unos a otros como Él nos amó. Todos están seguros de que Dios les amó porque envió a su Hijo, ¿verdad?, para que muriera por cada uno de nosotros. Todos estamos seguros del amor de Jesús porque Él entregó voluntariamente su vida por nosotros. Y el Señor dijo, esto os mando, que os améis los unos a los otros, que os améis. Él oró a su Padre por esta unidad. Jesús, esa fue su oración, sabiendo que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, que iba a tener que entregar su vida. Cuando Él estaba preparando a los discípulos para darles esta noticia, Él oró al Señor, y lo que oró o su oración fue para que hubiera esta unidad de amor o esta unidad fundamentada en el amor, porque esa unidad que nosotros tenemos cuando nos amamos unos a otros es el mejor testimonio o el testimonio por excelencia que nosotros podemos dar al mundo. Qué triste, mis hermanos, que la gente del mundo vea que la iglesia nos mordemos a unos a otros, nos criticamos, nos ofendemos y nos maltratamos unos a otros, porque no pueden ver en eso amor, y eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si la esperanza de la resurrección está en nosotros, nosotros vamos a tener, número 2, una vida de santidad también. Vamos a tener una vida de santidad. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida del Señor Jesucristo. Es decir, nos está aconsejando la palabra que cuando el Señor venga, quiere vernos a nosotros en santidad, porque siendo santos, siendo irreprensibles, nosotros le vamos a poder contemplar a Él en su retorno, no como espectadores, porque habrán muchos espectadores. Esta noticia se va a conocer esto es de costa a costa, de un lado a otro del mundo, ¿sí? Pero es que nosotros vamos a participar de su presencia. Somos protagonistas de esa presencia. Sin santidad nadie podrá participar de la presencia de Dios. Vidas santas, vidas que evidencian la llenura del Espíritu Santo, serán las que Dios va a utilizar para impactar este mundo. Yo estoy muy contento de ver que ustedes entendieron hace un par de semanas atrás que este poder, que esta unción, que esta fuerza está disponible para ustedes todos los días y que ustedes pueden buscar eso y tener eso y vivir en eso, en ese poder y en esa unción. Si usted tiene la esperanza puesta en la segunda venida del Señor, entonces también, número 3, usted se congregará fielmente para adorar a Dios. No quiero que nadie se sienta mal por lo que yo digo, pero no soy yo el que hablo, yo solamente presto mi boca. Yo espero que usted entienda que el Señor es el que habla. Usted no se sienta ofendido, usted siéntase amado cuando el Señor le dice algo que usted necesita realmente estar haciendo. Hebreos 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es que la costumbre de algunos es
no congregarse. Es tener el ir a la iglesia como algo en segundo plano o en tercer plano o en cuarto plano, por allá. ¿Sí? Y no estoy acusando a los que de pronto no vienen un domingo porque tuvieron algún percance, porque tuvieron alguna necesidad, porque tuvieron una emergencia. No estoy hablando de ellos. Dios conoce el corazón de estas personas. Dios conoce el corazón cuando una persona tiene que faltar a la iglesia. Pero no venir aquí no quiere decir que no se está congregando, porque sigue siendo parte de la iglesia, sigue viviendo, sigue preocupado, sigue escuchando las enseñanzas, sigue con la conexión con la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos, dándonos aliento, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Ese del cual estamos hablando, en cuando el Señor se acerca. Ya está, pronto. Y si sabemos que eso está pronto, ¿qué andamos haciendo perdiendo el tiempo a veces? Cuando este es un día, el primer día de la semana, que es para el Señor, es para consagrarlo a Él. Bueno, la manera, o el congregarnos fielmente para orarle, es la manera que el Señor nos desafía tener para nosotros fortalecernos, para nosotros consolarnos, para nosotros edificarnos. Y eso lo hacemos mutuamente mientras Él regresa. Estos avances de la comunicación, ¿no? No, es que yo estoy oyendo el mensaje por Facebook. No, es que yo veo al pastor fulanito de tal por la televisión. Pues eso no te deja el compañerismo, eso no te deja a ti participar del ambiente que creamos cuando personas de fe estamos expresando nuestro amor a Dios y Él hace presencia para recibir su alabanza, su adoración, y nos toca de una manera especial. Eso no lo va a poder sentir cuando tú estás entre tus cobijas mirando la televisión al pastorcito tal y cual. Tú necesitas participar de la comunión de los santos. Si tú tienes la esperanza puesta en la segunda venida del Señor, tú vas a hacer todo lo que se necesita hacer para ser fiel a esto. No podemos mantenernos en victoria si somos lobos solitarios. Necesitamos ser ministrados y necesitamos ministrar a otros. Eso tú, para poderlo hacer, tienes que venir, para que los dones de otros sean de bendición para ti y para que los dones que el Señor te da, tú los puedas usar para bendecir a otros. Si tú tienes la esperanza puesta en el regreso, en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, tú vas, número 4, a mantener una pasión por llevar a otros a Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Este es Pablo hablando a una iglesia preciosa, una iglesia que tenía el espíritu del evangelismo, una iglesia que estaba haciendo su trabajo, es decir, una iglesia casi como esta, en donde una familia trae a otra familia. Pero estos sí lo estaban haciendo de verdad. Y entonces Él les dice: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Estaba feliz de pastorear esa iglesia. Y dice: y no solo en Macedonia, o sea, no solo aquí en Anaheim, sino en Acaya, o sea, todas las demás poblaciones de al lado, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, cuando ustedes traen esa gente, solamente ya tengo es que enseñarles cómo sostenerse, cómo caminar, cómo crecer, pero ellos ya han aprendido de ustedes que hay un Salvador, que hay un bautizador con el Espíritu Santo, que hay un sanador, que hay un rey que viene pronto, ya lo saben. Entonces, al igual que los tesalonicenses, nosotros debemos comprender que nosotros nos toca compartir la gracia, o lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo también de gracia. Es decir, lo que no nos ha costado porque nos ha sido dado gratis, también nosotros tenemos que permitir que otros vengan y lo reciban de la misma manera.
Mientras que el Señor viene, que nosotros nos ocupemos de influenciar a otros con el Evangelio, conscientes de que tenemos poco tiempo para hacerlo. En Efesios también hay una cita que dice en capítulo 5, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días no son buenos, hermanos. Tenemos mucha bendición a causa de la misericordia de Dios, pero estamos viviendo días malos. Y finalmente, si nosotros tenemos la esperanza puesta en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros nos vamos a consolar mutuamente ante las grandes pérdidas, como es la pérdida de seres queridos, estos desastres, estas calamidades, estas circunstancias que vienen, cuando la muerte toca nuestra puerta. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Lo cantaste hoy? ¿Lo cantaste hoy? ¿Lo hiciste con tu corazón? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ante las grandes pérdidas, las pérdidas de nuestros seres queridos, podemos consolarnos unos a los otros, porque el Señor un día va a resucitarles, nos va a resucitar en el día postrero, en el día de su venida. Él ha vencido la muerte para siempre y nos volvemos a encontrar con los seres que amamos. También dice en 1 Corintios 15, 52 a 55, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde, sepulcro, está tu victoria? Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Mi amado, nuestro Señor ha de regresar a la tierra. Y tenemos nosotros la preciosa oportunidad de verle cara a cara. Así es de que preparémonos, cada uno, dispongámonos a recibirle con fruto para su gloria.